Bienvenidos a la lección 12, llamada Dios está en control. El versículo se encuentra en Daniel 9:19. Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Escoge una promesa o dos que te recuerden del poder de Dios y su plan para ayudarte a pasar los momentos difíciles. Más luz. Mediante otra visión le fue dada luz adicional acerca de los acontecimientos futuros, y fue al final de esta visión cuando Daniel oyó un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión? Daniel 8:13. La respuesta que se dio: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Versículo 14. Le llenó de perplejidad. Profetas y Reyes, página 406. ¿Qué opinas? Daniel recibió una visión de Dios acerca de cosas que sucederían en los últimos días. Hablaba acerca de cosas terribles que le sucederían al pueblo de Dios. La visión no solo asustó a Daniel, sino que la Biblia registra que después de haber visto la visión, él estuvo afligido y enfermo. ¿Por qué crees que Dios le mostró a Daniel cosas tan terribles? ¿En qué lo pudo beneficiar? ¿Cuál fue el lado negativo de que Dios compartiera con Daniel el futuro? Si algo malo fuera a suceder en tu vida, ¿preferirías saberlo de antemano o que te sorprendiera? ¿Qué factores afectarían tu decisión? Si las cosas no llegan con o sin previo aviso, una cosa es segura: a Dios nunca lo podremos sorprender. ¿Cuál es la definición de vaticino? ¿Predicción? ¿Adivinación? ¿O pronóstico? Respuesta: predicción. El profeta Daniel vaticinó o profetizó mucho sobre los días finales. El futuro revelado. Uno de los temas más fuertes de Daniel es la seguridad de que Dios está en control independientemente de cuán mal se pongan las cosas. Dios, a través de la profecía, le predice a Daniel en visiones y sueños quiénes serían los reinos que gobernarían este mundo y qué tan oscuro se pondría. Pero Dios nos promete librarnos de ellos. Su palabra es segura. Así como podemos confiar en sus profecías, debemos apoyarnos en sus promesas. ¿Lo sabías? La profecía de los 2300 días es la profecía de más tiempo que hay en la Biblia. En las profecías, un día equivale a un año. Ezequiel 4:6. Así que esta profecía realmente abarcaría 2300 años. Pasaría mucho tiempo antes de que Dios arreglara el desorden causado por el cuerno pequeño. Daniel 9:25 nos dice que esta profecía iniciará cuando se publicará el decreto para reconstruir a Jerusalén. Los libros de la historia dicen que esto sucedió en 407 a.C. 2300 años más tarde nos llevan a 1844. Sorprendentemente, Dios le dio a Daniel esta profecía unos 90 años antes de que comenzara a cumplirse. Aún así, sucedería justo como él lo había predicho. Vaya precisión. Vamos a comenzar con, en el capítulo 8, habla acerca de una lucha política y religiosa al final de cuentas. Ya comenzamos y se dio una introducción hablando del cordero de los dos cuernos, los medos y los persas, el macho cabrío, Grecia, el cuerno grande que representa a Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro Magno, su reino se distribuye en cuatro, por así decirlo, ayudantes generales que él tenía, que son Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco y Casandro. Ahí es Casandro. Ellos continuaron con esta parte del reino de Alejandro Magno cuando él muere. Ahora, hay una parte que es un cuerno pequeño, que nosotros podemos leer ahí en Daniel 8. A lo largo de todo Daniel 8, ahí se explica y podemos ver que estas simbologías, ¿sí?, de animales, como ya se mencionaron, animales un tanto no comunes, simbolizan algunos reinos
que hay que ir entendiendo y que hay que ir viendo la relación que existe. Es bien interesante cómo nuestro Dios nos muestra muchas cosas de lo que iba a pasar. Y ustedes se pueden ir a la historia, como bien dice la hermana Erika, y comprobarlo ahí con la historia. Entonces, este cuerno pequeño representa a Roma, y hay dos clasificaciones de la Roma. La Roma imperial pagana y la Roma papal religiosa, que actúan contra Dios y el pueblo específicamente. Ahora, este crecimiento, porque hubo un crecimiento que en la Biblia lo menciona de Roma, un crecimiento horizontal y un crecimiento vertical. Hay datos importantes como el crecimiento horizontal que dice el 334 antes de Cristo comenzó su expansión y en el 168 antes de Cristo fue considerada imperio al conquistar estas 4 regiones: la península griega, Macedonia, Asia Menor y Siria. Entonces, digamos, imperio fue creciendo y fue creciendo, y en el aspecto vertical, el ejército de los cielos y las estrellas representa a los poderosos y el pueblo santo. Hay que entender una parte, que este imperio de Roma iba a hacer diferentes cosas contra el pueblo de Dios en este contexto. Ahora, hay otros puntos importantes, mejor dicho. El cuerno pequeño no solo es un poder político, sino también religioso. Comenzaron, cuando esto agarró un auge más grande, comenzó una introducción de innovaciones papales: sacerdocio mediador, misa, confesionario, entre otras costumbres que poco a poco se fueron introduciendo. Ahora, actúa contra el príncipe de los ejércitos, que lanza una guerra religiosa contra el sacerdote divino y contra el ejército de él. Cuando hablamos de este poder, vamos a entender un poquito más adelante la relación que existe con lo que vamos a ver ahora en Daniel 9. Esta profecía de los 2300 años, yo siento que, y me pongo, por ejemplo, en el lugar de Daniel, que te revelen todo esto, yo creo que hasta la cabeza le dolió, porque imagínense tener todo ese conocimiento y cómo entenderlo, cómo compartirlo, cómo revelarlo. Yo siento que fue muy, 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 muy grande para Daniel. Entonces imagínense que a ustedes le revelan actualmente algo que va a pasar importantísimo y de tantos años, porque la profecía de los 2300 años es la profecía más larga, más grande de la Biblia, y con tantos sucesos específicos y un tanto difíciles de entender que pues nos dolería la cabeza como no tienen una idea. Pero esta revelación que se le hace a Daniel era un hombre que confiaba en Dios y que Dios lo estaba capacitando, porque Dios nos pone en situaciones donde a veces decimos: es que yo no puedo, es que yo ya no doy más, pero Dios te está capacitando y por algo te tiene ahí. Por algo Dios le reveló a Daniel todo esto que iba a suceder. Ahora, esta profecía habla de acontecimientos que iban a pasar en la tierra y en el cielo, ¿sí? Entonces, en la tierra, ¿qué iba a pasar en la tierra? El surgimiento de la iglesia remanente, restauradora de la verdad de Dios. Ahora, ya mencionamos que es la profecía más larga, y en realidad, cuando leemos esta parte de la profecía de los 2300 años, si nosotros nos vamos a Números 14:34, y todo esto surge de la mañana y tarde desde el Génesis, pero vamos a buscar Números 14:34. Ahí les voy a pedir que tengan su Biblia porque vamos a buscar varios versículos. Números 14, si alguien lo encuentra primero, puede leerlo. Números 14:34. Dice:
conforme al número de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi desagrado. Ahí nos menciona, esa es una clave del por qué un día equivale a un día es un año, ¿sí? Entonces, un día de los proféticos es un año correspondiente. Esa es una cita que nos lo revela. La otra es Ezequiel 4, 5 y 6. Podemos encontrar también Ezequiel 4, 5 y 6. Te he fijado los años de su maldad en una duración de 390 días. Durante esos días llevarás la maldad de la casa de Israel. Cumpliendo esto, te acostarás sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá durante 40 días. Un día por cada año. Entonces, voy a dejar aquí de compartir, esta profecía que mencionamos o que estudiamos en Daniel 8, entre Daniel 8 y 9, nos habla que un día de 24 horas es un día profético, es un año literal, un año de nosotros, ¿sí? Ahora, habla también acerca de un suceso, algo sumamente importante para nosotros de la Iglesia Adventista, que es el santuario, ¿sí? No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de entrar a una réplica de un santuario, del santuario que estudiamos aquí. Aquí en la universidad, cada semestre hay una semana de oración, y una semana antes de la semana de oración se coloca la réplica del santuario. Es casi muy similar al original, y se pone toda una semana y se hacen recorridos y te dan la explicación, y es bien interesante conocer todo ese proceso, ¿sí? Todo ese proceso, y cada semestre se hace esos recorridos y te explican qué se hacía en cada lugar, cómo se preparaba. Tú puedes ver los panes, puedes ver cada una de las partes, y es bien interesante conocer, aunque sea un poquito de toda esa historia y de todo ese proceso y ritual que se seguía en ese entonces. Ahora, este santuario es el centro del pensamiento de los escritores bíblicos, y para nosotros adventistas es sumamente importante el conocer lo del santuario, porque muchas veces es lo que nos distingue de muchas otras personas. Ahora, ¿qué era el santuario? Era un tabernáculo que construyó Moisés cuando Dios se lo pidió. Ahora, si nos imaginamos la estructura del santuario, más o menos, si lo hemos visualizado en alguna imagen alguna vez, aquí se los voy a compartir. Este es el santuario, ¿sí? Les digo, aquí más o menos hacen una réplica lo más exacta. Entonces aquí vivían alrededor, ojo, había una purificación, ¿sí? Del santuario. Había dos acontecimientos importantes que sucedían, uno diariamente y uno anual, ¿sí? ¿Qué significa? Uno era todos los días y el otro era una vez al año. ¿Alguno de ustedes me puede decir cuál? Había algo que se hacía en un horario matutino y un horario vespertino diario, y otro que se hacía anual. ¿Alguien más o menos? El sacrificio, ¿no? Exacto. El sacrificio. Todos los días en la parte del holocausto se hacía un sacrificio, ¿sí? Ese proceso de sacrificio. Y anualmente había uno muy importante que lo hacía el sumo sacerdote, ¿sí? Entonces era
era algo muy especial que se esperaba, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y se hacía ese proceso de purificación del santuario. Ahora, era algo muy solemne, muy importante, que era algo de lo que no podías decir o tomarlo a la ligera, porque se mencionan varias cosas. El sumo sacerdote tenía que estar previamente purificado personalmente, ¿sí? Entonces no podía entrar con pecados sobre él, de tal manera que si eso no sucedía, la gloria de Dios podía matar al sumo sacerdote. Entonces también hay unos escritos que se menciona que al sacerdote le enrollaban, no sé si habían escuchado, que le enrollaban algo en el pie para que hacía movimiento, porque si pasaba cierto tiempo, pues las personas se preguntaban que si duraba mucho, que qué había pasado. O sea, era un sentido de preocupación. Entonces era algo muy detallado, muy detallado. Entonces, ¿cuándo se hacía este proceso anual o rito anual, que también se conoce como qué? A ver, hay un nombre específico que es muy conocido, a ver si ustedes lo recuerdan. El Yom Kippur, ¿sí? Entonces, el nombre a este día tan especial. Vamos a buscar Levíticos 16:29. Levíticos 16:29. Dice, tendréis por decreto perpetuo esto: el día 10 del séptimo mes ayunaréis. No haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros, porque en este día se hará la expiación por vosotros para purificarnos. ¿Cuándo se hacía eso? El día 10 del séptimo mes, ¿sí? Ahora, estamos hablando de un calendario judío, ¿sí? No es el mismo que nosotros. Nosotros tenemos un calendario gregoriano. Entonces, ahorita vamos a ver esa similitud. Cuando hablamos de que esta purificación del santuario, en esta celebración que se tenía, se hacía el día 10 del séptimo mes. Ahora, ¿qué simbología tiene esto? ¿Qué significaba este ritual, este proceso? A ver si ahí quiero algunas respuestas de algunos de ustedes. ¿Qué significaba esto que se hacía, o con qué similitud a lo que nosotros podemos entender? Porque significaba algo, no se hacía nada más por hacer. Tenía un significado. ¿Qué significa? ¿Una pregunta? Este ritual en el Yom Kippur, que se hacía el día 10 del séptimo mes, ¿qué significaba o con qué propósito se hacía? La misma palabra purificación ahí nos da la clave, ¿sí? ¿Qué significa purificar? Por el perdón de nuestros pecados, ¿no? Que exactamente. Eso. Claro, exacto. Ahora, purificar a nosotros, limpiarnos de todos nuestros pecados. Eso era, por eso para el pueblo era muy importante, y era un ritual sumamente especial. Cuando nosotros vamos a Jesús, ahora en nuestros tiempos, le damos nuestras cargas, nos entregamos completamente a Él, Él nos purifica y nos transforma, y eso es algo que tenemos que hacer constantemente, todos los días. Esa purificación debería existir en nuestro tiempo todos los días. El pedir perdón de nuestras faltas, el reconocer y entregarnos a Dios, debería de ser nuestro principal
objetivo diario. Ahora, voy un poquito rápido porque es muchísima información en muy poquito tiempo. Vamos entonces a esta estructura de la... Déjenme, se los pongo acá. Aquí voy a ponerles el santuario donde se hacía el proceso de la purificación cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo, ¿sí? Esas son las partes del santuario: la fuente, el altar de bronce, la mesa de la proposición, candelabro, el altar de incienso, ¿ok? Lugar santo y lugar santísimo. Aquí es donde estaba el arca del pacto, los querubines, ¿ok? Ahí podemos encontrar a más a detalle la descripción. Pero vámonos aquí, que es lo que queremos abordar. Déjenme. Cuando hablamos de la profecía de los 2300 años, ¿sí? Llegamos o comienza, porque pues sí sabemos dónde termina, pero ¿dónde empieza? Ese era el detalle. ¿Dónde empieza? Bueno, ahí nosotros podemos encontrar que comienza con el decreto de Artajerjes. Habían 3 decretos en ese entonces, pero el decreto de Artajerjes era el que cumplía las condiciones y las características de la profecía. Entonces, ese decreto fue en el año 457 antes de Cristo, ¿sí? Y déjenme, en Daniel 9, a partir del 24, ¿sí? A partir del 24, vamos a leer un poquito, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia de los siglos, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. A Daniel se separó la profecía de los 2300 años en una profecía, una parte de la profecía de las 70 semanas, ¿sí? Que eso, si lo multiplicamos, 70 semanas por los días que tiene la semana, que son 7, pues nos da un total de ¿cuánto? 7 por 7, 49, 490 años, ¿sí? Entonces, esta parte, continuamos en el versículo 25, dice: conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén, que es este decreto de 457 a.C., que es el decreto de Artajerjes, hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas más 62 semanas, ¿ok? Que sería en ese, es de aquí, las 7 semanas del decreto de Artajerjes, en Daniel, espero que ahí me estén siguiendo, Daniel 9:25, dice: desde que salga la orden, aquí se dio el decreto, 457 a.C., hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Reconstrucción de Israel, aquí está, 7 semanas. Después dice, más 62 semanas, 62. ¿Hasta cuándo? Aquí tenemos hasta el Mesías príncipe. Después dice: la plaza y las murallas se reedificarán en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, le quitarán la vida al Mesías y nada le quedará. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. En otra semana, versículo 27, confirmará el pacto a muchos. Esta otra semana, desde aquí, es con el mártir, que es el apedreamiento de Esteban. Con ese suceso concluye la profecía de las 70 semanas. Entonces, que si hablamos de que teníamos originalmente una profecía de ¿cuántos años? 2300. ¿Ok? 2300 menos los 490 años que habían pasado de aquí a aquí. ¿Cuánto nos queda? 1810. ¿Sí?
Entonces nos faltan 1810 para concluir con la profecía de los 2300 años. Desde 457 antes de Cristo, ¿okay? Aquí hasta aquí, más, aquí tenemos en 34 después de Cristo, más 1810, llegamos al año 1844. La purificación del santuario. Ojo, que esa fecha nos es familiar a nosotros, los adventistas. ¿Por qué nos es familiar? Porque por el acontecimiento del Gran Chasco. Las personas, y específicamente Guillermo Miller, que comenzó este movimiento, el movimiento millerista, ellos creían que Jesús iba a venir en 1844. Como nosotros sabemos, pues no sucedió así, pero sí era una fecha muy especial, muy, muy especial. Ahora, ¿por qué la fecha? ¿Saben en qué día fue el Gran Chasco? La fecha, o sea, 1844, pero la fecha, día y mes. 20 de octubre. 22 de octubre. 22. Ajá, me faltaron dos. 22 de octubre, muy bien. Porque si ustedes se acuerdan que ya habíamos visto que cuando era la fecha, y aquí déjenmelo, les había mencionado en Levíticos 16:29, decía que eso iba a suceder, la purificación del santuario, el día 10 del séptimo mes. En el calendario judío y en el calendario gregoriano, que es el que nosotros tenemos actualmente, correspondía al 22 de octubre. Por eso se establece la fecha del 22 de octubre de 1844, que era cuando se creía que Jesús iba a venir por segunda vez. Sin embargo, no sucedió así porque no era el evento indicado, o sea, no era el evento correcto, ¿sí? Sí era una fecha correcta, pero un evento diferente. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, fíjense. Ahí sucedían dos cosas, una en la tierra y una en el cielo. Estaban sucediendo acontecimientos muy, muy importantes. Antes de la fecha de 1844, sucedieron cosas muy importantes que se mencionan también. Y se los voy a dar así como fechas y sucesos. En la tierra, ¿qué pasó? El 1 de noviembre de 1755 hay un gran terremoto en Lisboa. 19 de mayo de 1788, el oscurecimiento del sol y aparece la luna roja como sangre. El 20 de febrero de 1798, por orden de Napoleón, el Papa Pío VI fue tomado prisionero, ¿sí? Entonces, usted esos acontecimientos los puede checar en la historia y son acontecimientos que sucedieron. El 13 de noviembre de 1833, la caída de las estrellas. Todos estos ya estaban predichos también, ¿sí? Entonces, son sucesos, ¿por qué se los menciono? Porque son sucesos importantes para este gran suceso. Y en 1844 es el fin de la profecía de los 2300 años, que es el inicio del cielo, al mismo tiempo que sucedía acá en la tierra todas estas situaciones. Número 1, Dios inicia el ministerio de intercesión. Nuestros pecados están siendo registrados a partir de este acontecimiento. Comienza el tiempo del fin y comienza la séptima y última iglesia de la Odisea. Además, empieza, que es digamos, el parteaguas principal, el juicio investigador. Entonces, el suceso, la fecha era importante, sin embargo, lo que ocurría no era precisamente que Jesús iba a venir, ¿sí? Pero sí era una fecha importante porque ahora vemos que era la culminación de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Se toma tardes y mañanas del Génesis como un día. Sabemos que así lo menciona. Entonces, esta parte es digamos, un poco, obviamente hay cosas mucho más profundas por entender, pero del cómo fue comportándose esta profecía, la más larga, ¿sí?
que se le reveló a Daniel. Imagínense todo esto en la cabeza de Daniel, yo creo que para volvernos locos, porque si ahora en tantos años se ha estudiado y fíjense cómo se logró entender después de tanto tiempo y cómo gente tan experta en el tema y se pudo chasquear, equivocar tal vez. Imagínense Daniel, que era el único que lo conocía, entonces yo creo que fue muy grande la información. Dice que se le reveló a Daniel 90 años antes de que iniciara esto. Entonces, jóvenes, ¿por qué es bueno conocer esto? Porque es el inicio de nuestra iglesia, los cimientos de nuestra iglesia, y es importante saber que tenemos un Dios ordenado, que sabe cómo van a pasar las cosas, en fecha, en tiempo, y no se le pasa absolutamente nada. Hay una historia que también venía para este sábado, de una persona que era la primera vez que viajaba en avión, la primerita vez. Y cuando iban en el avión, pues todo normal, iba con unas personas al lado y al otro lado. En eso, el capitán les llama y les dice que hay una tormenta muy fuerte y que iban a pasar por ella, que se abrocharan bien, etcétera. Entonces, las personas con las que iba sabían que ella era la primera vez que iba a viajar. Entonces voltearon a verla y le dijeron si estaba bien, que no se preocupara. Y ella les dijo, yo estoy tranquila. ¿Por qué? Porque ya me avisaron, o el capitán ya nos avisó que vamos a pasar por ello. Entonces, él ya sabe y va a prepararse. Es muy diferente a que si a él lo toma por sorpresa y no sabe cómo reaccionar. En cambio, él ya sabe lo que tiene que hacer, va a tener tiempo para prepararse y va a saber cómo responder a esa situación. Entonces, fíjense lo importante que es conocer las profecías, conocer lo que Dios nos revela, porque por algo nos lo reveló, y entender estos sucesos que van a pasar, pues nos ayuda a nosotros a prepararnos. Si tú no sabes, no conoces o no entiendes muy bien lo que va a pasar, pues te va a agarrar de sorpresa, y esperemos que las cosas de Dios y los tiempos de Dios no nos agarren de sorpresa. Entonces, esta profecía de los 2300 tardes y mañanas o 2300 años nos revelan que Dios está al control de todo, ¿sí? Dios está al control de todo, Dios está al control del tiempo, de las acciones, de los eventos, y que nos revela pautas para que en nuestra vida, en la Biblia, no solo en las profecías, en la Biblia nos da las pautas de cómo guiar nuestra vida y de cómo hacer las cosas para llegar al éxito que nosotros necesitamos. Así como a Daniel se le reveló esta profecía, a nosotros Dios nos dice todos los días por medio de la Biblia cómo llevar nuestra vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tenemos los 10 mandamientos, que es una ley que nos rige y o sea, ¿qué más queremos que algo que nos diga esto está bien, esto no está bien? Entonces, cada uno de nosotros debiera conocer y saber los orígenes de nuestra iglesia principalmente, qué significan las fechas, ¿sí? ¿Qué significaban? Daniel y Apocalipsis son muy difíciles de entender a veces, mucho. Entonces, ¿qué significaba esto que nosotros estamos estudiando? Espero que se haya aclarado un poquito algunas cosas, que vamos a entender que todos los eventos están relacionados con nuestro Dios y que Él está al control de ello, así como de nuestras vidas también, ¿sí? No sé si hay alguna duda. Amén, gracias hermano. De verdad que es poder ver el gran amor y la misericordia de nuestro Dios, que nos reveló el futuro. Nos reveló el futuro, nos dijo por medio de este profeta, ¿verdad? De Daniel. Él se enfermó. Dice usted, ¿cómo agarró toda la cabeza, verdad? Pero dice que él se enfermó y no pudo atender los negocios del reino. Pero imagínense si él, que era profeta, o nosotros ahora. Pero Dios es tan bueno, o sea, conocemos el Dios que tenemos, que nos ama, que nos dejó que iba a pasar todo el futuro, o sea, todos los reinos que iban a pasar. Le dijo a Daniel que
y a él le reveló que el Mesías iba a venir también. Ahí en Daniel 9:24, en la profecía de las 70 semanas, le está diciendo a Daniel que el Mesías iba a venir también. Le dice el varón Gabriel, el ángel Gabriel se le apareció a Daniel y le dijo: tú eres muy amado. Creo que ese fue el que Dios le haya revelado tanto, ¿no? Que le haya dicho todo lo que iba a pasar en este mundo, ¿verdad? Y eso nos ayuda a nosotros a comprender, como usted dice, a no tener miedo cuando pasen las tormentas en nuestras vidas, cuando pase algo, estar seguros que al final, si estamos agarrados de la mano de Dios, vamos a salir victoriosos. Tengo una pregunta, hermano Raúl, para usted. Quisiera si me la pudiera contestar, claro, y compartirla con nuestros jóvenes. Dice: ¿has pasado por situaciones que te han tentado a pensar que Dios se ha olvidado de ti? ¿Has experimentado situaciones tan malas que te has querido olvidar de Dios? ¿Alguna vez en su vida, a lo mejor de adolescente, tal vez ahorita no, que le haya pasado algo que dijera? Fíjense, es una pregunta que da reflexión. Mis padres son divorciados desde hace muchos años, entonces hubo un tiempo, ahorita ya no tanto, pero más de niño, ¿sí? Hubo un tiempo en el que yo me preguntaba el por qué, y muchas veces renegué de Dios y decirle por qué mi familia, por qué yo no podía tener un papá, por qué muchas cosas, ¿sí? muchas cosas, y yo me enojaba y le decía a Dios que, o sea, cuál era el objetivo, o sea, que esto no estaba bien, que yo sufría mucho, etcétera.